Saber hablar en público no es una habilidad difícil de adquirir. El secreto, como casi siempre ocurre, está en la práctica continuada y en conocer una serie de técnicas que nos ayudarán a comunicarnos mejor. Hoy tenemos con nosotros a don Julio Rodríguez, director. Es un habitual ya nuestro que nos va a explicar, nos va a ayudar a entender cuáles son estas pautas y estas técnicas adecuadas para aprender a expresarnos en público. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Coméntenos, para empezar, cuáles serían las claves principales para comunicarnos bien. Bien, la capacidad de exponer con claridad, con confianza y con credibilidad nuestras ideas en público es importante no solamente por nosotros mismos, sino es importante para la empresa en la que trabajamos y en general en nuestra comunidad. El saber transmitir nuestras ideas con contundencia es determinante pues, para proyectar una buena imagen de nosotros mismos y tiene mucho que ver también en cuanto al alcanzar determinados logros profesionales. Yo hablaría de 5 adjetivos que definen a un orador eficaz. En primer lugar, diría que es una persona creíble, transmite credibilidad, transmite honestidad a través de su propia naturalidad. En segundo lugar, es una persona competente. Se dice que cuando vamos a hacer una ponencia o vamos a hacer una conferencia, disponemos al principio de la misma de un máximo de 60 segundos para demostrar nuestro conocimiento y nuestra competencia sobre el tema. Si en esos 60 segundos iniciales no somos capaces de captar la atención de nuestro público, en definitiva perderemos a ese público, ¿no? En tercer lugar, es gente que es compatible. La gente, sobre todo, lo que va buscando es gente afín a ella, no gente soberbia o que se sienta con grandes conocimientos por encima de ellos. Es gente que es capaz de transmitir esa compatibilidad. En cuarto lugar, yo hablaría es gente que es capaz de conectarse. Hay una frase que dice que a la gente no le importa tanto cuánto sabes, sino hasta que sabe cuánto tú le importas a ellos. Es decir, cuando eres capaz de transmitir, realmente te interesa transmitirles una idea, es a partir de entonces cuando la gente está interesada en escucharte. Y en último término, yo diría que el buen orador es una persona dinámica, que transmite entusiasmo con sus ideas, que transmite, sobre todo, dinamismo en lo que está diciendo. En definitiva, yo diría que un buen orador es como un buen vino, ¿no?, que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo y sobre todo mucha constancia y mucha práctica. Son muchos factores a tener en cuenta. Me ha sorprendido el que decías de demostrar competencia sobre el asunto. En tan solo 60 segundos se puede demostrar que tenemos idea de lo que estamos hablando. ¿Cuáles serían las pautas a tener en cuenta ahí? ¿Qué hay que decir? Sí, eso tiene mucho que ver con la forma como somos capaces de estructurar nuestras presentaciones. Yo diría que hay varias ideas. En primer lugar, es ser capaces de vencer nuestra timidez, pero sobre todo el ser capaces de dar un buen comienzo a nuestras presentaciones, a nuestras ponencias, a través de una frase impactante, a través de algún tipo de pregunta retórica que invitemos a la gente que reflexione, algún tipo de... Yo el sentido del humor trataría de manejarlo con mucho cuidado, pero en ocasiones los conflictos, al principio de una conferencia o de una ponencia, poner en evidencia determinados conflictos ayuda también a captar la atención de la gente. Si tienes oportunidad de comprobarlo, normalmente en las películas, en los primeros 3-4 minutos, siempre surge algún tipo de conflicto que es el que atrae la atención del público. Nosotros lo tenemos que hacer en tan solo 60 segundos. Pues yo diría que sí, hay autores que incluso mencionan que en menos tiempo. Si no somos capaces de captar la atención de nuestro público en un periodo tan corto de tiempo, lo perderemos. Cuando tenemos que exponer, quizá en una reunión importante, quizá en una junta de accionistas, nunca vamos a saber a lo que nos vamos a enfrentar, pero es muy importante mantener los nervios de acero. O sea, hay mucha gente que nos dice que en esos momentos de crisis se queda en blanco. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar la timidez? ¿Cómo evitar que se nos vaya el pensamiento a otra cosa, quedarnos en blanco? Bien, hay una técnica que es repetir hasta la saciedad los comienzos de las presentaciones. Yo creo que los 2 primeros minutos de cualquier conferencia, de cualquier ponencia, de cualquier intervención, incluso como esta, esos 2 primeros minutos donde vas agarrando confianza en ti mismo son claves para hacer una buena presentación, ponencia o conferencia. Además es bueno que se nos vea seguro precisamente al principio, ¿no?, de nuestra exposición. Efectivamente, yo insisto en repetir, en repetir hasta la saciedad. No vas a tener oportunidad, practicar sobre todo, ¿no?, delante de un espejo, practicar tu ponencia. Un buen ponente normalmente es una persona que es capaz de escribir adecuadamente sus discursos. Un discurso o una conferencia bien armada requiere como mínimo un trabajo de 3 semanas. El comienzo
insisto, el repetir el comienzo hasta la saciedad, la presentación de uno mismo, las ideas claves que vas a transmitir a lo largo de toda tu conferencia, esos dos minutos son claves también para conseguir esa tranquilidad, ¿no? Templar esos nervios. Sí, hay quien también aconseja algunas técnicas, ¿no?, de relajación. Sí, hombre, técnicas de respiración, hacer algún tipo de deporte, abstraerse, pasear, no embotarse, que sería la palabra que yo emplearía, en el tema, darle vueltas hasta el último segundo. Es como cuando estábamos en la universidad y teníamos que preparar algún tipo de parcial, ¿no? Digamos que los nervios, la relajación, se consigue sobre todo a través de una buena preparación. Insisto, la preparación es clave para lograr una buena conferencia, pero esos primeros minutos, esos 10, 15, 20 minutos, media hora antes de tener que hacer tu conferencia, el dedicar tu mente a otro tipo de actividades que te relajen, que te ayuden. La timidez, a mi juicio, es una especie de egocentrismo. Es pensar, sí, que todo el mundo va a estar pendiente absolutamente de todo lo que haces, cuando no es cierto. Yo recomiendo que la gente se grabe cuando dé algún tipo de conferencia y que luego se observe. Seguramente durante la conferencia se habrá sentido muy nervioso en determinados momentos y cuando luego se observa se va a dar cuenta que eso no se ha percibido. Con lo cual, el pensar si la gente me está observando, cómo estoy poniendo las manos, cómo estoy moviéndome, si llevo bien la chaqueta puesta o no, olvidémonos de esas cosas. La gente no va a estar tan pendiente de ese tipo de accesorios. Luego, otra situación complicada es cuando tenemos que hacer presentaciones a nuestro equipo de trabajo, quizá, a nuestros superiores, en el que ahí pueden entrar diapositivas, pueden entrar todos los elementos que nos ofrece la multimedia. ¿Qué consejos daría usted para preparar esas presentaciones? Sobre todo ser concretos. Ese tipo de medios lo que hacen es apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Hay tendencia a leer esas presentaciones en PowerPoint cuando lo que tiene que ser es algo muy sencillo, muy concreto, muy resumido. Una presentación en PowerPoint que apoye a un buen conferenciante, lo que subrayará será determinadas frases. Si en un momento determinado quieres que el auditorio lea lo que estás proyectando, cállate. Lo que no puede ser es que se solape. Si tú en una presentación ofreces, digamos, una lámina sobrecargada de ideas, al final la gente va a dedicarse a leer lo que estás proyectando en lugar de escucharte. Yo ahí mi recomendación es ser tremendamente austero con el juego de colores, con el juego de imágenes, todas estas florituras, lo único que hacen es despistar. La clave de una buena presentación también es tener un buen índice, una buena estructura. Hay que llevar de la mano a la gente, continuamente ponerle un punto de referencia. Estamos en el punto 1, ahora vamos a pasar al punto 2, revisado el punto 1. Tiene que tener una lógica conceptual, todos entiendo. Vídeos en un momento determinado, algún tipo de música, pueden ayudar a reforzar ideas, a subrayar determinados conceptos. En otros programas ya hemos hablado de cómo estructurar nuestro discurso. Ahora me gustaría que nos centráramos un poquito en cuál es el lenguaje no verbal, sino el lenguaje que utilizamos con los gestos. ¿Cuál es la importancia de nuestros gestos para la gente? La importancia es clave. El impacto de un mensaje se debe a 3 elementos. Es a las palabras que estás diciendo, a la entonación que le estás dando a tus palabras y a los gestos, a los ademanes, a lo que se llama la comunicación no verbal. El 7% del impacto es la entonación y el resto al lenguaje no verbal. Podría poner algún ejemplo, teatralizándolo, como decir, me resulta interesantísimo lo que me estás contando, ¿no? En un momento determinado, las palabras, el 7% te están diciendo que me resulta interesante. Sin embargo, mi entonación están diciendo totalmente lo contrario. Y mi cara, el lenguaje no verbal, te está anulando totalmente el mensaje que te estoy diciendo. El lenguaje no verbal son muchos elementos, es desde la misma forma de vestir, el atuendo que en un momento determinado llevas, el movimiento de las manos, la posición de los pies, si tienes que estar de pie hablando, los gestos que haces. Insisto en la austeridad, en este tipo de cosas, que son las que ayudan sobre todo a que tu público se centre en el mensaje que estás transmitiendo en lugar de ese otro tipo de elementos, accesorios que pueden distorsionar totalmente lo que estás mandando. Pues subrayamos esa palabra, austeridad, en nuestras presentaciones. Nosotros le volvemos a invitar a otro programa para seguir hablando sobre comunicación y para saber cómo debemos de expresarnos en público. Ahora lo que vamos a hacer es irnos ya, se nos ha acabado el tiempo. Recuerden, mañana vamos a volver con más asuntos aquí en El Contrato, el programa que Intereconomía dedica diariamente al mundo de los recursos humanos.